tenemos la imagen del Cristo de San Damián porque es donde Francisco tuvo la mayor experiencia de discernimiento y de oración para pedir luz al Señor. Nos cuentan sus biografías que ante una imagen como esta en la ermita de San Damián, a las afueras de Asís, él oraba diciendo: «Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento». Francisco era un buscador de la voluntad de Dios. Él, en toda su vida, se le distingue como una persona inquieta que quiere buscar algo más, no se conforma con lo que la sociedad le impone o le ofrece. Incluso lo que su padre quería de él, que siguiera con el negocio familiar. Los sueños de grandeza, ser armado caballero, para Francisco se quedan cortos. Él busca algo más. Por eso el discernimiento es tan importante en Francisco. Saber no solo qué es lo que yo quiero realmente, sin que me lo imponga nadie, ni mi familia, ni la sociedad, sino qué es lo que quiere Dios para mi vida. Cuando estaba en Spoleto tuvo un sueño en el que se contrapusieron dos perspectivas. Una, ser armado caballero, su padre le había regalado una armadura, iba a luchar a una cruzada, algo legítimo y que en aquella época muchos jóvenes ansiaban vivir. Y la otra perspectiva, servir al Señor, y al Señor con mayúscula. Allí, en Spoleto, tuvo un sueño. Dios se le reveló y le dijo: Francisco, ¿a quién quieres servir? ¿Al Señor o al siervo? Y él eligió servir al Señor, pero no sabía todavía qué es lo que Dios pedía de él. Él buscaba discernir la voluntad de Dios. Por eso, estando en Asís, es donde se encontró con la ermita de San Damián, uno de los patronos de la ciudad de Asís, San Cosme, San Damián y San Rufino, y allí en esta ermita le preguntó al Señor esto que hemos escuchado. La respuesta también la sabemos, se escucha muchas veces en las biografías franciscanas. Dios, desde la cruz, le dijo: Francisco, repara mi casa, que como ves, amenaza ruina. Y desde entonces Francisco se empeñó primero en restaurar con sus propias manos la ermita de San Damián, luego la ermita de San Pedro de la Espina y la ermita de la Porciúncula, pero después entendió que lo que Dios le estaba pidiendo era restaurar la casa de Dios espiritualmente, la Iglesia como la familia de los cristianos, un nuevo proyecto de vida en el que el Evangelio iba a ser el motor fundamental. ¿Qué características tiene el discernimiento en la vida de Francisco y en la espiritualidad de San Francisco de Asís? En primer lugar, un corazón abierto e inquieto. Si nosotros estamos con los brazos cruzados, no podremos discernir nada de nuestra vida, sino que viviremos tal como la vida nos va ofreciendo las cosas. En segundo lugar, una apertura a Dios. Francisco fue valiente y se volvió de Spoleto y entró en la ermita de San Damián y dijo que sí al Señor. En tercer lugar, el discernimiento en Francisco implica la apertura de la Biblia, la escucha de Dios a través del Evangelio. Se nos cuenta cómo un día, con dos compañeros ya, fue a la iglesia, quizá a la parroquia de San Nicolás, en el centro de la ciudad de Asís, y allí abrió el Evangelio por 3 veces, para ver qué quería Dios, cuál era la voluntad de Dios. En otra ocasión estaba allí, en esta parroquia de San Nicolás, y escuchando el Evangelio que decía: cuando vayáis por el mundo no andéis con alforja, con calzado o con sandalias, sino anunciad la paz a esta casa cuando entréis en aquellas aldeas. Escuchando ese Evangelio y pidiendo al sacerdote que le explicase después de la celebración, dijo Francisco: esto es lo que quiero, esto es lo que busco, esto es lo que ansío vivir con todas mis fuerzas. Este es el discernimiento, una apertura a la palabra. Cuarta característica del discernimiento en Francisco es la fraternidad. Francisco consulta a sus hermanos. Se nos cuenta cómo en una ocasión él no sabía si debía quedarse en oración
si debía dedicarse a la oración o debía vivir o debía evangelizar. Y le preguntó a Clara y a Silvestre, por separado: rezad y preguntadle al Señor, discernid, ayudadme a discernir. Y los dos dijeron: el Señor te envía a los caminos para que anuncies el Evangelio sin descuidar el espíritu de oración y devoción. La fraternidad es muy importante. Y en quinto lugar, podemos decir culminantemente la Iglesia. Francisco siempre busca el discernimiento de la Madre Iglesia. Por eso fue a Roma a pedir el consejo del Papa y la aprobación de su regla de vida. Pues hermanos, que estéis haciendo esta peregrinación virtual por los lugares franciscanos, este es el discernimiento en la vida de Francisco. Os animo a que estéis abiertos al Espíritu del Señor y que aprendamos de Francisco de Asís a saber cuál es la voluntad de Dios. Que el Señor os bendiga con la paz.